Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica. Como les prometí en el video sobre el mito de las alas en Los Ángeles, hoy quiero hablarles sobre un aspecto particular de uno de los personajes más misteriosos y que cumplen una función primordial a lo largo de los superuniversos. Y escuche bien, no dije universos, dije superuniversos. Y estos extraños y únicos seres se les conoce como los mensajeros solitarios. Y tienen tales poderes y virtudes que son asignados a diferentes espacios universales para el cumplimiento de tareas de todo tipo que sin su existencia sería imposible su realización o se invertiría demasiado tiempo en su cumplimiento. Son verdaderos mensajeros y como tal deben ser veloces. Así es que en este vídeo hablaremos de velocidad y verdadera velocidad, a tal grado que los cohetes o los aviones supersónicos, ya sea de los rusos o de los estadounidenses, serían unas arcaicas tortugas metálicas atascadas de tornillos. Hablar de los mensajeros solitarios sería muy extenso, ya que funcionan en múltiples espacios. Este vídeo se enfocará en aspectos generales y en especial a la velocidad con la que viajan con relación a otras velocidades de otro tipo de seres. Estos seres están dotados de personalidad y digamos que no pertenecen a la categoría angélica. No son serafines, son seres muy superiores. En vídeos anteriores les comenté que los seres enserafinados pueden viajar a una velocidad de poco menos de 900,000 kilómetros por segundo. Si bien son muy útiles para una transportación local, es decir, en el universo local, son infinitamente insuficientes para una transportación superuniversal. Los seres espirituales pueden ser independientes del tiempo, pero no lo son del espacio. Las distancias espaciales son algo que casi todas las criaturas deben vencer. ¿Qué significa esto? Imagine el gran universo, digamos, el total de todo el universo, el gran universo, como si fuese un país. En ese país existe un gobierno, como en su país, como en el mío, como en cualquiera. Existe una organización con múltiples tareas y por lo tanto existe la necesidad de que las personas o los gobernantes se trasladen de una ciudad a otra. Y bueno, como viajar de una ciudad a otra, digamos, lo podemos hacer desde una caminata, corriendo, en bicicleta, en auto, y los destinos más alejados pues lo hacemos en avión. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la capacidad o los recursos para trasladarnos de una ciudad a otra? Imagine qué pasaría si, por poner un ejemplo, el ejército o los gobernantes o los médicos, etcétera, no pudieran trasladarse a otro estado para atender una emergencia, o que los alimentos producidos en un sitio no pudieran llegar a otro lugar de ese país. Pues simplemente ese país no podría funcionar. Los pobladores de tal o cual lugar quedarían a su suerte en algunas contingencias. Ok, pues el gran universo es como un país. Para que funcione deberá existir un gobierno y una capacidad de movilidad de ciertas entidades. Tan solo imagine la cantidad de planetas que se hallan ahora en procesos evolutivos diversos. Millones de ellos en estados aún primitivos y que por múltiples circunstancias necesitarían la presencia de alguna personalidad espiritual elevada. Las distancias entre un planeta y otro
podrían ser casi infinitas, simplemente imposibles de salvar por la inmensa mayoría de criaturas que existen alrededor de todos los superuniversos. Ninguna nave, como las que concebimos los seres humanos, sería capaz de atravesar las distancias siderales, ni siquiera las del Capitán Kirk. ¿Lo recuerda? Viaje a las estrellas. Nuestras pesadas naves impulsadas por arcaicas energías apenas pueden llegar a lugares tan cercanos como lo son nuestros planetas vecinos. Las distancias siderales se pueden medir en millones o billones de años luz. Pues bien, para salvar estas distancias y cuando se requiere un ser dotado de personalidad para atender a algún asunto urgente o simplemente importante, entran en función los misteriosos y poderosos mensajeros solitarios. Sencillamente son ahorradores de tiempo en múltiples tareas, desde misiones convencionales hasta situaciones de emergencia. Bien, pero ¿quiénes son estos seres? Estos misteriosos seres. Los mensajeros solitarios son creaciones directas del Espíritu Infinito. Por lo tanto, son de origen singular. Fueron creados en un solo acto y su número es también colosal. No se sabe el número exacto de seres existentes en el gran universo. Pero imagine, tan solo en nuestro superuniverso se han detectado actuando alrededor de 8 billones de ellos. Billones con B, billones de ellos. Estos maravillosos seres existen prácticamente desde la eternidad. Son muy pocos los seres que son preexistentes a ellos, es decir, que existieron antes de ellos. Es un solo tipo, es decir, no tienen variaciones o subdivisiones. Los mensajeros solitarios no son evolutivos, son creados perfectos desde un inicio. No fallan, no traicionan, no mienten. Simplemente llevan a cabo sus tareas de manera perfecta. Si bien es cierto que estos seres realizan labores en los rincones más alejados del gran universo y lo hacen de manera solitaria, estos seres no sufren en soledad, más bien disfrutan la soledad, lo cual no quiere decir que se enfaden si conviven con otras personalidades. Perdón, un segundito. Bien, tal como ocurre en nuestro planeta, con la forma en que nos transportamos, buscamos rapidez y seguridad para llegar a cualquier otro lugar. De igual manera ocurre en el gran universo. La enserafinación es una alternativa. Como ya lo dije en el anterior vídeo, viajan alrededor, los serafines cuando se enserafinan, viajan alrededor de poco menos de 900,000 kilómetros por segundo. Alrededor de 3 veces la velocidad de la luz. No obstante, para las proporciones estelares, la enserafinación sería un paso tortuga. Existen seres espirituales sin personalidad que utilizan fuerzas de gravedad para transportarse de manera instantánea a lugares remotos, pero no son personas. También existen otros seres conocidos como los atravesadores que utilizan la gravedad y son seres personales, tales como los mensajeros de gravedad y los registradores trascendentales, pero no están a disposición de los administradores de los superuniversos y de los universos locales. Tienen otras funciones en otros lugares. También existen ángeles no enserafinados y seres humanos, obviamente muy evolucionados, y otros seres más que pueden trasladarse a grandes velocidades y son altamente personales,
pero estos no pueden rebasar la velocidad de la luz, que son alrededor de los 300.000 kilómetros por segundo. Los seres intermedios y otros seres pueden viajar al doble, es decir, si son 300.000, 600.000 kilómetros por segundo. Esto significa que los únicos seres personales que están a disposición de los superuniversos y de los universos locales, que pueden desplazarse instantáneamente, como lo hacen los atravesadores gravitatorios, son los mensajeros solitarios. Y bien, pues siéntese para que no se me vaya a caer del asombro. Los mensajeros solitarios pueden viajar a una velocidad de 1.000.000.000, con B de burro, 1.346.169.220.000. Espero lo haya dicho bien. De todas maneras, aquí lo acabo de colocar. Kilómetros por segundo. Échese ese trompo a la uña, como decimos en México. Imagínense qué velocidad. Simplemente nuestras mentes no pueden concebir que alguien con personalidad pueda desplazarse a esa velocidad. Su importancia radica en que existen misiones en las que es indispensable de manera inmediata la presencia de una personalidad, como lo son estos mensajeros. Los seres espirituales sin personalidad no tienen una forma definida, así como la tenemos nosotros. Sin embargo, los mensajeros solitarios, a pesar que tampoco tienen una forma definida, como la mayoría de las personalidades, sí tienen una personalidad bien definida, una forma definida. El libro azul nos da a conocer una regla universal y dice que en los 7 superuniversos, generalmente, pero no siempre, todo lo que tiende a aumentar la liberación de una criatura de las dificultades del tiempo y del espacio disminuye proporcionalmente las prerrogativas de personalidad. Los mensajeros solitarios son una excepción a esta ley general. Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Como podrán observar, los mensajeros solitarios son personas muy especiales, únicas, y con capacidades que escapan por completo a la comprensión humana. Y claro, todo esto es a la luz del libro de Urantia. Puede tomarlo como un cuento de hadas o un relato de ciencia ficción. Cada cual tiene la libertad de asignarle un valor. Mente abierta, sin fanatismo, ni al libro de Urantia ni a nada. Cualquier fanatismo es peligroso. Mi sugerencia es prudencia con el conocimiento. Razón científica, discernimiento filosófico y fe religiosa. A cada una démosle su valor y su momento. Pues bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine en su camino. Hasta la próxima.